Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 2 de julio de 2017, al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE en el que repasamos y resumimos para ustedes las noticias más importantes de esta semana en la actualidad religiosa de España y del mundo. Hoy hacemos el programa 1522 con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, les adelantamos algunos temas de hoy en los siguientes titulares. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, reunida esta semana, ha estudiado, entre otros temas, los retos del pacto educativo y la enseñanza religiosa. Con el lema "Loado seas mi Señor", también por los medios de transporte, hoy celebramos la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. El miércoles se celebró el consistorio en el que fueron creados 5 nuevos cardenales, entre ellos el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. El Vaticano considera que sobre la cuestión territorial de Cataluña la decisión corresponde al conjunto de los españoles. En un discurso a los sindicatos italianos, el Papa pide reducir el horario laboral de los mayores para contratar más jóvenes. Ha fallecido a los 91 años el fundador de la fraternidad misionera Verbum Dei, Jaime Bonet. La exposición Reconciliare de las edades del hombre en Cuéllar ha recibido ya 50.000 visitantes desde su apertura. Y el próximo viernes comienza el Año Santo Sanferminero para conmemorar el 300 aniversario de la consagración de la capilla de San Fermín en la iglesia de San Lorenzo de Pamplona. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Esta semana se ha celebrado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española en el primer encuentro de este organismo en este trienio 2017-2020 tras la renovación de cargos que tuvo lugar en la Asamblea Plenaria del pasado mes de marzo. Además de los habituales temas de seguimiento, actividades y proyectos de las comisiones episcopales, asuntos económicos y nombramientos, la Permanente Episcopal ha trabajado en un documento sobre los retos de la educación en nuestros días, con el Pacto Educativo y la enseñanza religiosa que presentó el obispo de Segovia y presidente de la Comisión de Enseñanza, que es César Franco. También otro documento sobre el presente y el futuro del apostolado seglar en España. De los temas tratados y de otros asuntos de la actualidad se dio cuenta en la rueda de prensa en la que estuvo nuestra compañera Amparo Latre. El secretario general de la Conferencia Episcopal se refirió a diversos temas de actualidad. Sobre la aprobación en Alemania del matrimonio entre personas del mismo sexo, afirmó que una cosa es regular este tipo de uniones, algo necesario, y otra distinta, llamarlo matrimonio. Respecto a la ley de libertad religiosa, José María Gil Tamayo afirmó que no es una ley obsoleta y que no tiene sentido cambiar algo que funciona. Las cosas que funcionan, hay que ayudar es que sigan funcionando. No se trata de las alternancias políticas. Lo nuevo, por ser nuevo, no tiene la garantía de que sea bueno. Y yo creo, por nuestra parte, pero no es una decisión que digamos que tenga que tomar la Iglesia, son los poderes políticos y desde esa independencia yo también tengo que respetar las decisiones de un Parlamento. Durante la reunión de la Comisión Permanente, los obispos también han abordado la situación de 13TV y en este sentido quieren transmitir a la dirección del ente y a los trabajadores confianza en el proyecto. Lógicamente tenemos una seguridad de una licencia, pero hay una apuesta por el proyecto. O sea, los obispos no han considerado abandonar el proyecto de 13 Televisión, sino, lógicamente, porque no está muerto, está vivo, con dificultades para sobrevivir en un ambiente difícil por la situación publicitaria. El portavoz de la Conferencia Episcopal recordó la preocupación de los obispos por la cuestión educativa, un asunto que centrará una de las asambleas plenarias del próximo curso. Loado seas, mi Señor, también por los medios de transporte, es el lema elegido este año para la celebración en este domingo 1 de julio de la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. Una invitación a bendecir y alabar al Dios de la creación por tanta belleza como nos regala y hacerlo con la sencillez de San Francisco de Asís en su Cántico de las Criaturas. Es además jornada de alabanza y agradecimiento por los medios de transporte que nos permiten desplazarnos con facilidad y nos ponen al alcance las cosas que necesitamos en la vida diaria. José Aumente es el responsable del Departamento de Responsabilidad en el Tráfico en la Conferencia Episcopal. Estamos a las puertas de los 50 años de la constitución del apostolado de la carretera que hizo nuestra querida Conferencia Episcopal el año próximo, a los 50 años, como estaba diciendo,
para que la Iglesia se ponga también a los cruces de los caminos y anuncie el Evangelio de la vida. Y este año, en sintonía con la Laudato Si de nuestro Papa Francisco, le hemos dado el título Loado seas mi Señor, también por los medios de transporte. Es decir, queremos que los medios de transporte pasen a formar parte también de nuestra gratitud a Dios, porque no cabe ninguna duda que así como el paisaje, creación de Dios, obra de sus manos, como dice el Salmo 8, y le alabamos, le bendecimos cuando nos dejamos que palpite el corazón ante la belleza de la creación, pues también queremos juntar esta alabanza a Dios por los medios de transporte que a lo largo de los años y de los siglos incluso pues los hombres han ido inventando para facilitarnos la vida. Las diversas tendencias del arte cristiano contemporáneo y su servicio a la evangelización han sido analizadas esta semana en Pamplona en las Jornadas Nacionales de Delegados de Patrimonio Cultural de la Iglesia. Desde la capital navarra nos informa Maite Moro. El refectorio de la Catedral de Santa María la Real de Pamplona ha acogido esta semana las 37ª Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia que organiza la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. La experiencia cristiana y el arte contemporáneo ha sido el tema central que han abordado los ponentes estos días en la capital navarra. Las jornadas se abrieron el lunes y en el acto de apertura participaron, entre otros, el arzobispo de Pamplona y Tudela, Francisco Pérez, y el obispo auxiliar de Toledo, Ángel Fernández Collado. Luego, la lección inaugural corrió a cargo de Clara Fernández Ladreda, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, que habló sobre la imagen de Dios en el arte. Además de las ponencias, se presentaron distintas comunicaciones en las que artistas con diferentes técnicas y estilos explicaron su obra y su mensaje. Asimismo, los participantes en las jornadas tuvieron la oportunidad de realizar 2 visitas a 2 puntos claves del patrimonio religioso, cultural y artístico de Navarra, Roncesvalles y el Monasterio de Leire. El encuentro concluyó el jueves con una visita al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra. El nuevo obispo de Plasencia, José Luis Retana, se ha reunido con los periodistas locales para contarles sus prioridades de trabajo en la nueva diócesis tras su ordenación episcopal y toma de posesión que tuvo lugar hace 8 días. Allí estuvo Gema Díaz. La primera tarea del obispo de la diócesis de Plasencia, don José Luis Retana Gozalo, será conocer los arciprestazgos, las comunidades religiosas, a los sacerdotes y las confirmaciones. De momento, el obispo ha confirmado los cargos de responsabilidad que tenía la diócesis antes de su llegada. El primer año, dice don José Luis, no habrá cambios importantes en la diócesis. La primera tarea yo creo que es conocer la realidad a la que tú vienes para todo lo que tú proyectes, por lo menos tenga una base real. Yo he sido rector del seminario y a los seminaristas yo les decía que cuando fueran a una parroquia, el primer año ni las telarañas. Su objetivo es estar donde están los más necesitados y conocer lo que uno vive para poder tomar decisiones acertadas. Los seminaristas son uno de los principales objetivos, conocer su realidad y decidir qué es lo mejor para ellos. Con respecto a la Virgen de Guadalupe y las edades del hombre, temas que arrastra la diócesis, dice que no es tarea fácil y que en ambos casos no solo depende de él. Las comunidades autónomas y los presidentes han de ponerse de acuerdo. Hombre de corazón abierto, sensible, cariñoso, queriendo y dejándose querer, es el hombre que nos hemos encontrado hoy en Plasencia. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Me dijeron, tienes que invitar a alguien, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad. Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de Buenas tardes. Buenas tardes. Me hace ilusión estar aquí hablando contigo. Sí, a mí también. Me gustaría levantarme y en silencio darte un abrazo. Bueno, porque miramos así con una... Los sábados por la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido. Yo no sabía que eras marquesa. Debería saber ¿Cuándo cuántos tengo años que ya? venir al COPE? También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional un domingo más en el Vaticano, donde el miércoles se celebró el consistorio en el que fueron creados 5 nuevos cardenales. Jan Cervo, arzobispo de Bamako, en Mali, el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, el vicario apostólico de Paxe, en Laos, Ling Mananekun, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. 5 nuevos cardenales que visitaron al Papa emérito Benedicto XVI y que también concelebraron con el Papa en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Nos amplía la información la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Sin duda ha sido el acontecimiento más importante de la semana, en el que los 5 nuevos cardenales han estado arropados por el afecto y cariño de cientos de peregrinos que, acompañados por sus obispos, se han acercado hasta Roma. Al entrar en la Basílica de San Pedro, Francisco se detuvo a rezar ante la tumba del primer papa y después el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, expresó en nombre de los purpurados su deseo de convertirse en los colaboradores más cercanos de Francisco. En la homilía, el papa les recordó que ser cardenales implica seguir aún más el camino de servicio marcado por Jesucristo. Él no os ha llamado para que os convirtáis en príncipes de la Iglesia, os llama a servir como Él y con Él. Tras pronunciar la fórmula de creación de los 5 nuevos cardenales, llegó el momento de jurar fidelidad y obediencia al Papa. Ego, Juan José Omella, Sante Romane Ecclesia Cardinalis, promito et juro atque obedienciem Beato Petro. Al cardenal Omella le fue asignada la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén de Roma, una histórica basílica que conserva algunas reliquias de la cruz. Después de ser creados cardenales, el Papa Francisco les acompañó en su visita al Papa emérito Benedicto XVI, que habló con cada uno de ellos en sus idiomas, dejándoles este breve pero significativo mensaje: el Señor vence al final. Gracias a todos. Al día siguiente, festividad de San Pedro y San Pablo durante la misa concelebrada en la plaza de San Pedro, a la que asistía una delegación del Patriarcado Ortodoxo Ecuménico de Constantinopla. El Papa les animaba a preguntarse si son cristianos de salón o más bien apóstoles en camino, subrayando la importancia de no abandonar la oración. Qué urgente es que en la Iglesia haya maestros de oración, pero que sean ante todo hombres y mujeres de oración, que viven la oración. El Señor interviene cuando oramos, Él, que es fiel al amor que le hemos confesado y que nunca nos abandona en las pruebas. En esta ceremonia, como es tradicional, el Papa bendijo los palios, la estola de lana que representa el vínculo con el pontífice y que posteriormente será impuesta en sus diócesis a los arzobispos nombrados en el último año, que también participaron en esta misa. Y en declaraciones al Espejo de COPE, el cardenal arzobispo de Barcelona habló de 3 aspectos de su trabajo pastoral. Que la Iglesia de Barcelona sea una iglesia acogedora, que lo es, pero cada día acogiendo más a todas las personas que van viniendo. Porque Barcelona es una ciudad cosmopolita, abierta a culturas, a religiones. Poder establecer un diálogo con todos ellos, como hacía San Pablo, que se metía en los areópagos y hablaba con todos, los acogía, o a veces no lo entendían y el pobre hombre tenía que marcharse. Pero ese diálogo, eso es muy importante. Segundo, que la Iglesia de Barcelona diese un plus de apoyo a la familia, que es tan importante porque es el elemento fundamental de la sociedad. Y tercero, para el futuro, contar mucho con los jóvenes. Yo hago todo lo posible por animar y potenciar la pastoral juvenil. Gracias a Dios hay elementos que me dan mucha esperanza en curas jóvenes que están trabajando con mucho ánimo. Yo creo que por ahí tendríamos que avanzar. En Iglesia Noticias, el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Los consistorios para la creación de nuevos cardenales suscitan siempre gran interés, y es lógico que así sea, porque se trata de una de las decisiones más personales del Papa, más aún con Francisco, que decide en solitario los nombres de los nuevos purpurados. Desde que subió al solio pontificio, Bergoglio ha celebrado 4 consistorios en el curso de los cuales ha nombrado 71 nuevos cardenales. De ellos, 49 son potencialmente electores del próximo Papa, y entre ellos se encuentran los 5 elevados al cardenalato el pasado miércoles. Hay una nota común a los 4 consistorios del Papa reinante: su voluntad de abrir el colegio cardenalicio a la universalidad de la Iglesia. De hecho, son más de 10 los países que han sido incorporados a él, casi todos periféricos, como Myanmar, Laos, El Salvador, Tonga, Panamá, Suecia o Mali. Pero más significativa que la apertura geográfica es la incorporación al colegio cardenalicio de personalidades que responden al perfil bergogliano. No habéis sido llamados, les ha dicho a los últimos nombrados, para ser príncipes de la Iglesia, para sentarse a su derecha o a su izquierda, sino para servir como Él y con Él, para afrontar con su misma actitud el pecado del mundo y sus consecuencias para la humanidad de hoy.
La historia ha impuesto que sigan vistiendo hábitos de color púrpura, pero han desaparecido de su ajuar la capa magna y los guantes aterciopelados. Una mayor sobriedad indumentaria, sin embargo, sería deseable, en mi modesta opinión. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. La delegación española en este consistorio estuvo encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. ¿De qué hablaron, Eva? Les dio tiempo a conversar sobre muchos temas, puesto que el encuentro duró más de una hora, en la que, junto a asuntos de política internacional, terrorismo, inmigración y la situación en Venezuela, la vicepresidenta quiso trasladarle el crecimiento económico que vive el país y la óptima relación con la Iglesia. He tenido la oportunidad de transmitirle al cardenal el momento que vivimos en España, un país que ha vivido momentos muy duros con la crisis y en el que he tenido la oportunidad de reconocerle de nuevo a la Iglesia el papel que ha hecho, el papel social que ha hecho en favor de todos los españoles durante la crisis. No faltaron asuntos de política nacional. Hablaron largamente del pulso soberanista catalán y transmitió al cardenal la postura de Madrid, que pasa por el entendimiento dentro de la ley de la Constitución. En lo referente a la inmigración y a la acogida de refugiados, Soraya Sáenz de Santamaría trasladó al secretario de Estado Vaticano la necesidad de apostar por el desarrollo en África y por una estrategia que combine la lucha contra los traficantes de seres humanos y la inversión para el desarrollo. Les contamos también que el Papa Francisco ha recibido a una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla que estuvo en Roma con motivo de las fiestas de los santos Pedro y Pablo. También mantuvo el Papa un largo encuentro con un grupo de mujeres separadas o divorciadas de la Archidiócesis de Toledo, acompañadas por su arzobispo, por el arzobispo de la sede primada, Braulio Rodríguez. No siempre se tiene la oportunidad de encontrarse a solas con el Papa Francisco, y ellas lo consiguieron durante más de 95 minutos. Pertenecen al grupo de Santa Teresa, una iniciativa que surgió en la Archidiócesis de Toledo para dar apoyo a mujeres separadas. Durante el encuentro, Francisco les aconsejó que no utilicen a los niños como arma de combate, que prediquen con el ejemplo, y además las invitó a rezar por sus exmaridos. Esperanza Gómez Menor fue una de las afortunadas. Nos dijo que le gustaba mucho este tipo de reuniones porque es cuando podía escuchar a las personas y a su vez nosotros agradecemos el que nos escuchara igualmente. Fue como una reunión de las que tenemos en el grupo, pero con un sacerdote más, que mira por dónde es el Santo Padre. En este grupo de atención a mujeres separadas se reúnen una vez al mes para rezar y compartir experiencias. El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, estuvo con ellas durante el encuentro y asegura que la iniciativa forma parte del plan pastoral diocesano que quiere responder ante los problemas reales que existen en nuestra sociedad. Realmente hay que entender que la pastoral familiar pues tiene muchas facetas. Hay que ayudar cuando viene un problema, por ejemplo, de aborto, pues no basta con condenar el aborto, hay que ver cómo se puede ayudar a esa persona. Al finalizar la audiencia pudieron regalar al Papa encuadernadas las cartas personales que cada una de ellas le había escrito previamente, incluyendo también dibujos realizados por sus hijos. Y entre las intervenciones de estos últimos días del Papa recordamos su petición de reducir el horario laboral a los mayores para contratar jóvenes en un encuentro con la Confederación Italiana de Sindicatos, y su homilía a los cardenales en la celebración de los 25 años de su nombramiento como obispo. En un nuevo encuentro con el mundo laboral, el Papa advertía que en las sociedades capitalistas los sindicatos corren el peligro de parecerse demasiado a las instituciones que deberían criticar y que con el paso del tiempo han terminado por asemejarse a los partidos políticos. Palabras muy claras del Papa Francisco en el largo encuentro que mantuvo con la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores de Orientación Cristiana, a los que también recordó que en el mundo del trabajo la mujer sigue siendo de segunda clase y que supone un sinsentido alargar la vida laboral de los mayores mientras que los jóvenes no tienen trabajo. Es una sociedad necia y miope aquella que hace trabajar durante mucho tiempo a los ancianos y obliga a toda una generación de jóvenes a no trabajar cuando deberían hacerlo por ellos y por todos.
Y efectivamente, esta semana Francisco cumplía 25 años como obispo y quiso celebrarlo junto a los cardenales en una misa en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Como la media de edad era elevada, el Papa se refirió en todo momento al importante papel de las personas mayores en la Iglesia, mencionando los 3 consejos que Dios dio a Abraham para completar su misión: alzarse, mirar y tener esperanza, pero sobre todo le recordó que esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, que seamos abuelos, que tengamos la vitalidad de dar a los jóvenes porque ellos esperan nuestra experiencia. Pido al Señor la gracia de soñar y de dar este sueño a nuestros jóvenes. Al despedirse les dio las gracias por acompañarle en esa jornada de alegría y les pidió perdón por sus faltas. Precisamente en ese mismo día el Papa emérito compartía aniversario con el Papa, el 40 de su creación como cardenal. Pues muchas gracias, Eva. Feliz domingo. Recordamos también que el Papa Francisco comienza desde hoy sus vacaciones, que como en otros años va a pasar en el Vaticano, aunque con este motivo se suspenden las audiencias de los miércoles durante este mes de julio, así como las misas matutinas en Santa Marta, que se reanudarán en el mes de septiembre. Y recordamos también que el cardenal Pell, secretario de Economía del Vaticano, anunció el jueves su regreso temporal a su país natal, Australia, para comparecer a partir del 18 de julio ante un tribunal de Melbourne por un presunto delito de abusos sexuales tras unas acusaciones que dice son falsas. Y nos acercamos ahora también en Iglesia Noticia hasta Israel con un nuevo encuentro promovido por la iniciativa del Papa Escolas Ocurrentes. Nos informa Daniel Blumenthal. La organización del próximo Congreso de Escolas Ciudadanía en Israel, que comienza hoy domingo en Jerusalén, fue formalizada ya el pasado mes de febrero en el encuentro entre el Papa Francisco, el presidente de la Universidad Hebrea, profesor Menahem Ben Sasson, y los directores de escolas José Marías del Corral y Enrique Palmeiro. Al sumo pontífice le cautivó la posible unión entre la inteligencia e historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la intuición creativa de escolas. Se trata de un encuentro del más alto nivel destinado a pensar juntos la cultura del encuentro por la paz, y entre los participantes este año del encuentro interreligioso de ciudadanía se cuentan representantes y directivos de universidades, personalidades del mundo religioso y diplomáticos y funcionarios de gobiernos. Participan rectores de varias universidades españolas, las católicas de Valencia y Navarra, la Complutense de Madrid, además de otras italianas, africanas y latinoamericanas, tales como la Universidad Panamericana Aguascalientes de México y la Católica de Argentina. En el marco del Congreso llegarán junto a sus docentes jóvenes de entre 15 y 16 años de España, México, Argentina, Kenia, Burundi, Congo y Japón, entre otros, para unirse a los estudiantes palestinos e israelíes y presentarán ante los académicos sus problemas, realidades, sueños y esperanzas. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia regresamos a España y nos detenemos en Ávila, donde se ha celebrado un curso de verano sobre misiones que ha organizado Obras Misionales Pontificias y donde se han presentado las actividades del Centro Internacional de Estudios Místicos. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Auxi Rueda. La Universidad de la Mística, que gestionan los Padres Carmelitas, ha comenzado esta semana sus cursos y actividades de verano centrados todos ellos en contribuir al estudio y reflexión de la dimensión espiritual del hombre. De entre todos destaca la Escuela de Acompañamiento Mistagógico, que ha comenzado el pasado lunes y que pretende ofrecer una sólida formación en el campo del acompañamiento espiritual para que la persona pueda abrirse a vivir una auténtica experiencia de Dios y así acompañar a los otros. A finales de mes de julio se llevará a cabo también el primer encuentro mundial sobre mística teresiana y el diálogo interreligioso. Y por otra parte, también esta semana, Obras Misionales Pontificias ha desarrollado un curso en Ávila que termina hoy domingo. Se trata de un curso de misionología que ha realizado en colaboración con Manos Unidas y la Facultad de Teología de la Universidad San Damaso, que se ha marcado como objetivo contribuir a una mejor formación misionera. El curso ha trabajado 2 elementos muy concretos. Por un lado, se ha estudiado de qué manera en toda actividad litúrgica, procesiones, entierros, bautizos o catequesis, se puede mostrar y desarrollar la dimensión misionera, pero también se ha pretendido mostrar cómo la historia de la Iglesia ha estado jalonada por toda la actividad misionera, por lo que se han escuchado interesantes testimonios de personas que han vivido en propia piel la misión. Y seguimos ahí en Ávila para detenernos en una de las nuevas apuestas para la celebración del año teresiano. Cuéntanos, Auxi.
La figura de Santa Teresa como andariega central a los actos del año jubilar teresiano. Así lo explicaba el obispo de Ávila, que comentaba cómo es una especie de metáfora sobre el hecho de que no debemos dormirnos, sino despertarnos, ver cómo ponernos en marcha y marcar el ritmo que impregne toda nuestra existencia y nuestros valores. Así lo anunciaba en el transcurso de la mesa de trabajo entre las entidades que preparan este jubileo. Ayuntamiento y obispado se han vuelto a reunir para seguir perfilando un programa que, en palabras del alcalde de Ávila, será ambicioso pero humilde, como somos los abulenses. Monseñor García Burillo aprovechaba para agradecer la colaboración de todas las instituciones que están preparando este primer año teresiano. Como anteriormente necesitamos no dormirnos, tenemos necesidad de marcar un ritmo en nuestra vida, un ritmo que llegue a lo profundo de nuestra existencia. Mucha ilusión, por tanto, y muchas ganas que se reflejan en el trabajo de todos para sentar las bases de lo que serán los próximos años jubilares. Así lo comentaba también el padre David Jiménez, prior del Convento de la Santa, quien señalaba cómo para Teresa de Jesús los comienzos eran siempre los más importantes, por eso ahora se quiere poner todo el esfuerzo en este primer año jubilar, puesto que con esto, decía, ya tenemos medio camino hecho. Y nos acercamos también hasta las Islas Afortunadas, con ocasión de la celebración de la Bajada de la Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro, que tiene lugar cada 4 años, como nos cuenta desde COPE Las Palmas, Santiago Morollón. La Virgen de los Reyes se encuentra ya en la iglesia matriz de la Concepción en Valverde, en la capital del Hierro. 30.000 personas la acompañaron en algún momento del camino desde su santuario, en la dehesa, y cumpliendo con la promesa que el pueblo reño hizo en 1741, cuando la Virgen acabó con la sequía que asolaba la isla. La han transportado los bailarines al ritmo de sus chácaras, pitos y tambores. Ángel Lima es el vicepresidente de la agrupación de Valverde. Sí, tiene algo que engancha, ¿verdad? La bajada, al que la ve por primera vez o el que la vive por primera vez, le genera unas sensaciones, unas emociones que luego le apetece volver, ¿no? Se queda como enganchado y bueno, pues la imagen también llama muchísimo, es muy tierna, es muy dulce y provoca volver a visitarla. Después de estar en Valverde, en la capital y en el resto de municipios herreños, la patrona volverá a su santuario el próximo 5 de agosto. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha presentado los actos de beatificación de 60 mártires de la familia vicenciana en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre el próximo 11 de noviembre. El cardenal Osoro habló en la presentación de estos testigos y profetas de fe y caridad cuya única defensa fue el amor y el perdón. Hay muchas cosas que transforman este mundo y que son necesarias, ¿no?, para que este mundo cambie, ¿no? Pero el que mejor, el que realmente nos ha regalado lo mejor para transformar este mundo ha sido nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado las armas con las que realmente se cambia el mundo, que son especialmente las armas de su amor, aquello que decía el Papa Francisco, ¿no? Nosotros en Egipto, en la visita que hizo, no tenemos otro arma más que el amor mismo del Señor, ¿no? El fundador de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, Jaime Bonet, ha fallecido a los 91 años de edad. Juan Martínez Sáez nos ha glosado su vida y su legado. Pues era una persona que vivía una intensa vida espiritual, una vida de Dios, un amor por Jesús, la convivencia con la Trinidad, con la Virgen, quería muchísimo a la Virgen, y luego un celo evangelizador y misionero, un espíritu misionero impresionante, ¿no? Desde el primer momento envió a las misioneras por todo el mundo para que predicaran la palabra de Dios, ¿no? Y en cierto modo fue un adelantado a nuestros tiempos, ¿no? Porque él asimiló mucho el Concilio Vaticano II, todo lo que dice el Concilio Vaticano II, que luego se recoge el Evangelii Nuntiandi y que el Papa propone continuamente también el Evangelii Gaudium, ¿no? De la persona del evangelizador, de cómo llevar el Evangelio a las personas alejadas, de cómo hacer creíble la palabra de Dios. En ese sentido fue un adelantado a su época. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo 2 de julio de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. Nosotros volvemos en Iglesia Noticia el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.